¿Qué rol sigues tomando en el árbol familiar? Así que hoy día vamos a hablar este tema. Bienvenido, mi querido puntito de luz, a este primer video del año 2025. Ya, así que vamos a empezar este año profundizando un poquito más sobre tu rol y tu presencia en tu árbol familiar y cosas que te pueden estar bloqueando debido a que estás tomando ese rol. No necesariamente un rol que no te corresponda. Ya tengo otro video en mi canal que si quieres lo puedes ver, que es tu rol en el árbol familiar, ¿ya? Y que puedes estar ahí, es donde tú tienes que ubicarte. Ya, este es un rol que tú te tienes que ubicar, como decir, por ejemplo, que no seas la mamá de tu mamá o de tu papá o de tu hermano, que no seas la pareja tal vez de tu mamá o de tu papá en caso de que se hayan quedado solos y tú estás energéticamente reemplazando esa situación. Entonces, que esos son tu rol en el árbol familiar. Tú tienes que estar, por ejemplo, ante tu madre como tu hija, ¿cierto? Ante tu padre como, como su hija, ya como la hija, ante tu hermano como hermanos. Es decir, estar en tu rol que corresponde, eso ayuda mucho a que tu energía también fluya. Si quieres darle una vuelta a mi otro video, dale una vuelta aquí, ya ahí lo voy a dejar para que lo puedas ver. Ya, pero en el día de hoy vamos a ver algo que descubrí también en diciembre, que dentro de todas las cosas que pasaron en diciembre, que estuvo bien movido, digámoslo así, el fin de año e inicio del próximo, dentro de esas cosas apareció un tema en específico en mi vida. Obviamente yo aquí siempre les comento desde mi experiencia y después lo que va dando resultado, que todavía estaba yo tomando un rol que no era que no me correspondía, sino al contrario, era el rol que me correspondía o que me dijeron, tú eres esto dentro de la familia. Y no es que te lo hayan dicho, sino que tú te lo empezaste a generar, a crear, porque tú naciste, no sé, por ejemplo, tú naciste el tercer hijo, el Conchito. Entonces el Conchito, al que todas las tías lo quieren y lo miman. Entonces ese se empezó a grabar como que fuera tu rol dentro de tu familia. Entonces tú empezaste a grabar esa personalidad. Otros tal vez, como fuiste el primer hijo, entonces dentro de tu árbol, dentro de tu sistema familiar, de tu núcleo familiar, y eras que tenía que ser responsable de tus hermanos. Entonces tú eras el responsable por todos tus hermanitos. ¿Ya? O eras el que tenía que ser responsable, no podías salirse de eso, entonces no podías divertirte, tenías que cumplir ciertos horarios, ciertas normas. Entonces nosotros, según cómo caemos en ese momento en nuestra familia, vamos a cumplir cierto rol en nuestra infancia. ¿Ya? Y estoy hablando también a nivel, por ejemplo, cuando estamos hablando de revisa mi video se llama El Proyecto Sentido, porque nosotros vamos a nacer en un momento muy diferente al que nacen nuestros hermanos. Ya nosotros vamos a nacer, por ejemplo, el Proyecto Sentido tiene mucho que ver con todo lo que pasó a nivel, y que grabamos a nivel subconsciente, todo lo que pasó antes de nuestra concepción, ya son de 9 a 12 meses antes, luego el periodo de gestación, forma de nacer y 3 años de vida. Eso se llama Proyecto Sentido y nosotros obviamente no somos conscientes de todo eso que ha pasado y que nos influye. Entonces nosotros, debido a ese Proyecto Sentido, también estamos marcados diferente a lo que son nuestros hermanos y nos va marcando en nuestro sistema de vida tanto cuando somos niños como también de grandes. Entonces tienes que revisar qué es lo que estaba pasando en la vida de tus padres en el momento de tu Proyecto Sentido. Ya antes de la concepción, momento de gestación, nacimiento, 3 años de vida. Entonces, ahí eso va a grabarte muchas cosas y de cómo tú vas a cumplir un rol en tu árbol. No estoy hablando aquí de reemplazar el rol o de tomar otro rol, no, sino que tú naces con un tipo de rol, algo que dice el Proyecto Sentido. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es el sentido de tu vida en esta familia? Entonces, vas a nacer, por ejemplo, como te decía, primer, segundo, tercer hijo, en condiciones desde que los papás estaban, no sé, tenían carencia o habían cambiado de trabajo o estaban súper pudientes, digámoslo así, ¿cierto? Que tenían mucho y que podían ofrecer mucho, por ejemplo, en ese momento. Entonces tú llegaste ahí como y te daban de todo. Entonces tienes que ir viendo qué estaba pasando en tu entorno cuando en el momento de tu nacimiento y tu niñez, tu infancia. Recuerden que nosotros vamos a grabar nuestro programa hasta los 7 años.
Entonces, y de ahí simplemente se va reforzando. Ya, en mi caso, por ejemplo, lo que me pasó en diciembre y que me di cuenta que también me estaba bloqueando en ciertas áreas, le voy a comentar algo en específico. Yo en mi caso, en mi familia, yo soy la artista. Ya, si tú no sabes, yo soy arquitecto de profesión, también estudié licenciatura en arte junto con arquitectura, fueron dos carreras a la vez. Que las hice y yo siempre fui más artística, me metí en distintas disciplinas, conocí distintas prácticas, por ejemplo, confección de papel vegetal, distintas cosas, lo que a mí se me ocurría yo lo iba haciendo y también fui la emprendedora. Ya dentro de mi árbol. Mi papá también tenía eso, ya que yo estaba emprendiendo, pero a él no le daban resultados los emprendimientos. Ya, y lo mío a mí yo siempre quise ganarme por el lado artístico. Lo mío yo siempre pensé que era por el arte, yo estudié arquitectura, porque mi familia me dijo, pero estudia arquitectura, si es arte y vas a ganar plata. Lo mío nunca fue el objetivo ganar dinero, lo mío era crear. Eso siempre fue algo que yo siempre tenía, que era crear. Entonces yo fui la artista de mi familia, digámoslo así. Tenía mi taller, tenía mis cosas, distintas cosas. Entonces fui como la rarita, teniendo que mi familia, piensen que mi familia, mis dos padres, eran para los otros países policías, acá les llamamos carabineros, los dos eran carabineros, y mi hermano era mucho más en el lado informático. Era más como por ese lado, más estructurado también en otras áreas. Entonces yo era la que se salía, digámoslo así, del molde. Ya, si quieres ver, también tengo un video que se llama Las Ovejas Negras, ya que también ahí lo tenía. Entonces yo tomé ese rol como de la artista, de la que experimentaba cosas y que tal vez a veces resultaban, otras veces no resultaba, pero que era inestable en lo que estaba haciendo, porque lo que era cambiante era inestable. Entonces no había una constancia en algo, o no había, o tú no podías, por ejemplo, como era inestable, era como, ok, los artistas se mueren de hambre. No es que me lo dijeran, pero eso es lo que se mantenía a nivel cultural. Entonces eso se te va grabando. Entonces, yo soy la artista, entonces voy a ser inestable económicamente, por ejemplo. Ya, entonces esas cosas empecé a descubrirlas en diciembre, de que todavía yo estaba cumpliendo ese rol. Ya, ese rol inconscientemente yo todavía seguía con que era inestable en esto, que no podía surgir, que etcétera. Yo me he trabajado mucho internamente, he liberado muchas cosas con respecto al emprendimiento, con respecto a distintas cosas, porque obviamente esta información yo ya la tenía y la he visto. Pero no desde esta forma, no de que todavía yo seguía con un mandato interno, inconsciente, de que yo no podía superar económicamente, por ejemplo, a mi madre, a mi padre o a mi hermano. Ya que yo no podía, ¿por qué? Porque yo era la inestable, yo era la rarita, yo era la artista, entonces era como, y eso en la cultura anterior, ahora que estamos cambiando, ¿cierto?, de paradigmas mentales, etcétera. Anteriormente tenía la memoria colectiva de que los artistas se morían de hambre, o de que no podían surgir, o de que eran escasos, o de que siempre iban a estar inestables, o emocionalmente muy inestables también. Entonces había muchas cosas que van en eso y no tenía el permiso de hacerlo diferente. De hacerlo diferente, de ganar más dinero que mi familia, de ganar, de tener una estabilidad mayor, de poder yo cumplir otro rol. ¿Por qué? Porque eso estaba marcado, para que mi familia me aceptara y para no romper el orden de las cosas a modo subconsciente, porque al cerebro le resulta estresante el cambio, ¿ya? Y esto es lo cómodo, esto es lo que ha ido funcionando. Entonces yo todavía seguía en forma inconsciente cumpliendo ese rol. Cumpliendo ese rol en algunas áreas, obviamente, porque como me había trabajado ya podía cambiar ciertas cosas, pero en lo que estaba trabajando ahora, que eran ciertos miedos, ciertas cositas, entonces claro, yo inconscientemente no tenía el permiso de ser rica, por ejemplo. ¿Ya? De ser no ser millonaria sí se puede, pero de ser rica, de poder optar y poder pasar, de cambiar de eso, de no tener que ser por ejemplo, también como yo era la rarita, yo era la inestable emocionalmente, entonces yo también era la conflictiva dentro de mi árbol familiar. ¿Por qué? Porque vine a cambiar esquemas. Entonces yo era la que les hacía ver las cosas, entonces ellos se molestaban conmigo y se generaba una dinámica de conflicto, porque a ellos les dolía ciertas cosas que yo les decía. Podía decirlo de muy buena forma, pero yo, como estaba mostrándoles otra situación, esto generaba que fuera conflictiva dentro de.
¿Ya? Y no significa que hayan conflictos así como tan terribles, pero sí yo movía ciertas cosas. Entonces, cuando me percaté de esto también, de que estaba haciendo ese rol y que ya no es tan necesario, empecé a tomar conciencia y a hacerlo diferente y pude reaccionar diferente. Y también pude abrirme a las posibilidades de que yo puedo ser, digámoslo así, optar a ser igualmente exitoso que mi familia, digámoslo así, igualmente, y desde ahí a más, se me abrió el techo mental, el techo energético, el techo cuántico. Entonces ahí hubo un salto cuántico de esta situación, cosas que después se empezaron a abrir caminos y cosas muy rápidamente, pero que influyen mucho en el rol en que todavía tú estás cumpliendo en forma inconsciente con tu familia para pertenecer, para sentirte seguro para tu cerebro subconsciente. El cerebro subconsciente, mientras más estrés, mientras más cambio hay, es más peligro de muerte. Entonces empieza a bloquear ciertas cosas y empieza a llevarte todavía a esa dinámica que ya es conocida, que es fácil y que no gasta energía. ¿Ya? Porque la energía para el cerebro necesita para tu supervivencia. ¿Ya? Entonces, con esto, dale una vuelta a tu forma de estar en tu familia. ¿Cuál es el rol que tú has cumplido siempre? Que siempre es el rol que tú has cumplido en tu familia. Por ejemplo, como te decía, yo soy la diferente de mi familia, incluso en términos políticos, en muchas cosas. En muchas cosas yo soy la distinta y lo que ha generado, obviamente, que genere conflicto. ¿Ya? Genera conflictos, genera discusiones, ha generado rechazos, ha generado distintas cosas que yo he tenido que trabajar y que ahora me di cuenta también que ya no es necesario que yo siga cumpliendo y poder hacerlo diferente, que no tengo que estar en ese rol. Lo mismo, si tú, por ejemplo, has sido una persona que siempre ha sido el responsable, el que tiene que ser idéntico al papá, por ejemplo, que no es que tú vas a ser, no sé, el que sostiene la familia, etcétera. Es decir, tú tienes que ver por qué y si es que quieres todavía eso, si te conflictúa o si está ad hoc contigo, si es algo que te hace sentir bien. Pero también tienes que ver si te hace sentir bien desde esto voy a ser aceptado por eso y me hace sentir bien, o desde que yo quiero sentirme así, eso me motiva, ¿ya? Y si, por ejemplo, no te estás dando permiso, por ejemplo, para viajar, o para ser más loquito, o para ser más sexy, o para ser más, no sé, whatever, X cosa, ya que tú digas, pucha, mi hermano lo puede hacer, pero yo no puedo porque yo soy aquí, o nunca me dejaron, o no me ven, o no, etcétera. Dale una vuelta a eso porque tú no te lo estás permitiendo en forma inconsciente para seguir cumpliendo ese rol con el que tú, digámoslo así, naciste. ¿Ya? Para tu proyecto sentido o que está influido por tu proyecto sentido. Entonces es súper bueno darse cuenta de tu rol en el árbol familiar, ¿ya? Partiendo primero cuál es el rol que realmente estás tomando con respecto a los que habitas, incluso puede ser si tú creaste tu propia familia, cuál es el rol que tú estás llamado a tener y si te conflictúa un poco ese rol y de dónde viene ese conflicto, de dónde viene ese no permiso, no te permito hacer esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu subconsciente familiar te está diciendo no te permito salirte del esquema porque si no, eso va a mover a la familia, se va a desequilibrar y vamos a tener que todos hacerlo diferente. ¿Ya? Así que espero que este video te haya sido de interés, ¿ya? Si es así, ponle me gusta, ¿ya? Dime en comentarios qué rol crees tú que estás haciendo en tu familia, coméntame, me encantaría leerte, ¿ya? Porque aquí todos estamos con distintos roles y no solo eso, sino que después también tienes roles que cumplir en el trabajo, por ejemplo, y uno se empieza a casar con ese rol y después cuando ya, por ejemplo, aprendiste lo que tenías que hacer, cuesta mucho el salirte de ese esquema. ¿Ya? Y es bueno revisarlo porque, así como digo en el video de la ley del espejo en el trabajo, en los distintos sistemas que vienen después, cuando tú estás inserto en la vida laboral, en tus amistades, en los estudios, tú generas distintos sistemas, los cuales van a repetir ciertas cosas que tuviste en tu familia de origen cuando tú eras niño. Y ahí
eso se va a repetir porque esto tú ya saliste, digámoslo así, de esto. Entonces el árbol necesita resolver cierto estrés, cierto dolor de esto y te lo va a colocar afuera en otros sistemas. Y eso es bueno revisarlo, porque si tal vez en este momento no tienes tu familia y tal vez no estás lejos de ellos, dale una vuelta a tus sistemas en los que te estás rodeando, en los que estás inserto, y vas a poder darte cuenta también de lo que tienes que ver. ¿Ya? Así que eso, suscríbete si no lo has hecho, si te interesa este tipo de contenido del subconsciente, de los sistemas familiares, de temas de energía, de ángeles, guías espirituales. Ponles suscribirte, pon la campanita de notificaciones para que te diga cuando esté haciendo un nuevo video. También puedes verme en mis redes, en mis otras redes, en Instagram y en TikTok, ya donde tengo distinto contenido. Por ejemplo, en Instagram tengo contenido hago lecturas, por ejemplo, semanales, en TikTok también, pero en Instagram también tengo otra información, frases, etcétera, que tal vez te puedan interesar. Dale una vuelta por ahí. Así que espero que esto te haya gustado. Si es así y crees tú que puede ayudarle a alguien más, también te invito a que lo compartas para que podamos tener mucho más conciencia de estos temas y podamos abrirnos a ser cada vez más reales, más lo que nosotros deseamos en nuestra vida y traer más bienestar a ella, obviamente. ¿Ya? Así que tu puntito de luz brille, brille, brille con toda su luz y nos estamos viendo la próxima. Besitos, chao, chao.